Bienvenido a esta nueva edición de La Mesa. Invitado de hoy, Felipe Jaque, economista jefe de Larraín Vial. Felipe, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Hace un par de semanas que no teníamos un economista así nato, hemos tenido otros temas. ¿Y por qué lo tenemos? Porque se viene el presupuesto, no inmediatamente, pero ya se está hablando. Tuvimos Brexit y hay mucho ruido acerca de cuán apretado está el ministro de Hacienda con temas de la billetera fiscal y qué impacto tendría. Así que, Felipe, gracias por haber venido nuevamente. Empecemos por el tema un poco más de afuera, ¿no? Se ha escrito, se ha tratado, pero Brexit realmente ha sido no un shock Lehman, pero un efecto, sobre todo en el lado financiero, bastante fuerte, y todo el mundo todavía se está tratando de ajustar cuál va a ser el impacto en los mercados emergentes, en Chile, en la Fed. ¿Cómo lo ven ustedes eso? Ahí yo diferenciaría, bueno, la primera reacción fue bastante estándar. Esto fue una aversión a riesgo fuerte, salía de varios clases de activos que eran las más riesgosas, y después esto fue como decantando, y decantó en una manera bastante singular. ¿Cuál es la manera singular? Que vimos flujos, vimos interés por ir a tomar riesgo a mercado emergente. Lo hemos visto en distintos indicadores, primas por riesgo de bonos de deuda emergente. Vimos la caída de los típicos indicadores de aversión a riesgo en mercados desarrollados y emergentes también. Y entonces, de alguna forma, este risk-off que supuestamente tenía que pasar con el Brexit se empezó a decantar bastante rápido, y terminamos con una especie como de risk-on hacia mercados emergentes, donde hemos visto la apreciación de las monedas de las principales plazas emergentes. Hemos visto la fuerte apreciación de monedas en la región también, incluido Brasil, que sigue siendo una economía complicada, pero se aprecia muy fuerte. Vimos también recuperación moderada de precios de materias primas, y donde sí seguimos viendo ajustes importantes en monedas, sobre todo, es en Europa, donde eventualmente uno debiera ver el efecto más directo. Y ahí tenemos la caída de la libra esterlina, no solo a los niveles que tenía contra el dólar y que ya estaba cerca de los mínimos que vimos en 2008, sino que cuando uno lo ve contra canasta, esto se desploma casi 10% post-Brexit en la última semana. Una cosa, ¿qué es lo que cambió? Porque los 2 o 3 días anterior al voto y el primer día, efectivamente, el consenso, uno leía Bloomberg, lo que se escribía afuera, de que esto iba a haber le iba a pegar muy fuerte a los mercados emergentes. Sí. Y lo que ha pasado es que, al contrario, que la gente está mirando, primero que vio que esto probablemente hace que la Fed vuelva a postergar una alza de tasas, sí, y empezaron a venir los flujos, y Chile en particular, pues la moneda chilena, el peso, fueron los que más se ha apreciado post-Brexit frente al dólar. Nosotros hablamos con varios fondos institucionales que dijeron que llegaron muchos flujos a Chile, incluso a la bolsa, renta variable, y uno muy fuerte a renta fija, a instrumentos en pesos. Sobre todo a renta fija. No, a instrumentos en pesos. Entonces, y hay una nota que salió ayer en Bloomberg que habla, tiene el Arian, tiene varios de estas como luminarias que siempre escriben, que hablan de el impacto positivo que esto va a tener para los mercados emergentes. ¿Dónde erró el análisis inicial o el análisis post está errado? No, lo que pasa es que en el largo plazo, efectivamente, esto le pone ciertas cortapisas al crecimiento mundial, al comercio, y eso le pega a casi todas las regiones del mundo. Ese es el análisis más de largo plazo, diría yo, que efectivamente acá estamos esperando menos crecimiento, sobre todo en Europa, y eso finalmente va a permear en una u otra medida al resto de la economía. Pero en el corto plazo lo que termina pasando es una especie de rebalanceo de cuál es la postura política monetaria que tienen las economías desarrolladas, que son las que están finalmente dictando la pauta en precios financieros para emergentes, en precios de commodity, y ahí el gran cambio es en el mood sobre lo que haría la Reserva Federal de aquí en adelante. Lo que teníamos a principios de año era una Reserva Federal que probablemente iba a subir la tasa 4 veces este año. Después quedó 2. Después quedó en 2. Después, en junio, antes de la reunión de junio, todo el mundo estaba panicado de que podía venir un aumento de tasa ya en junio. Y lo que empieza a pasar con este Brexit es que el mundo desarrollado va a necesitar más liquidez en el corto plazo, liderado por lo que hace el Banco de Inglaterra, pero también seguido por los otros bancos centrales de economías desarrolladas. Y ahí se suma lo que podría hacer la Fed. ¿Qué es lo que está viendo el mercado hoy día, por ejemplo? Si uno mira las curvas futuro, incluso hay probabilidades que la asigna implícitamente el mercado
de que la Fed pueda retroceder en su accionar después del alza de tasas que tuvo. Ah, sí. Al fin. Y aparece una tímida probabilidad. Y lo que parece más sorprendente es que cuando uno mira cuál sería la tasa implícita de la Fed a mediados del próximo año, sigue estando en el mismo nivel que está hoy día. O sea, en el fondo hay un rebalanceo de estas posturas de política monetaria hacia mucha más liquidez, hacia mayor apoyo de la política monetaria de estos bancos centrales en el mundo desarrollado, y eso finalmente gatilla, por ejemplo, que uno lo que debería haber pensado es el dólar debería haberse apreciado a nivel global con este Brexit. Bueno, el dólar apenas se movió al final del día, el yen se aprecia, el euro, la libra esterlina se deprecian, el dólar como canasta se queda relativamente plano. Con un dólar relativamente plano empiezan a ceder muy fuertes las presiones sobre los precios de commodity, que fue lo que vimos en cobre, y terminan todos los países, sobre todo los emergentes más expuestos a commodity, terminan apreciándose de la manera que vimos, por ejemplo, en Chile. Yeah. Entonces hay un rebalanceo hacia... ¿Y ese es un shock financiero o tú crees que va a tener un shock a nivel macroeconómico que puede que un crecimiento global que iba a ser paupérrimo o pequeño se convierte en que la economía mundial en los próximos 12 o 18 meses caiga en una nueva recesión? Se asemeja casi a volver a la partida en términos de la Fed. O sea, si uno lo piensa, esto ya estará apostando que la Fed no mueve la tasa en los próximos 12 a incluso 18 meses por parte del mercado, por una parte importante del mercado, es casi volver a la partida. Esto es, subimos la tasa una vez y se queda la liquidez en el mercado por mucho tiempo más. ¿Ustedes qué modelo tienen ahora? Yo sé que ustedes tienen dividido obviamente los diferentes, la gestora de fondos, finanzas corporativas y el departamento de estudios, pero ustedes ya han pasado casi 2 semanas. ¿Qué es lo que están diciéndole a sus clientes? ¿Cómo hay que posicionarse? ¿Hay que esperar? ¿Sean líquidos? ¿Está todo muy fluido? Hay tres cambios que gatillamos con las recomendaciones. Uno, en términos de monedas, creemos que sí aquí hubo una especie de sobrereacción de corto plazo con caídas muy fuertes de moneda, apreciaciones muy fuertes de monedas locales. Eso se podría revertir un poco en el corto plazo. Eso es lo que estamos apostando, en particular en el peso. Creemos que estos niveles que testé abajo, los 6.60, probablemente se van a corregir algo al alza en las próximas semanas. Porque cuando uno mete todo en la juguera, precios de commodity, primas por riesgo y tasas internacionales, da que de alguna manera esto está un poco sobre reaccionado. Más a mediano plazo, lo que uno ve es lo que estábamos comentando, una Fed que no sube tasa, precios de materias primas que siguen teniendo algo de soporte para recuperarse en la segunda mitad del año, particularmente cobre, y finalmente sí tenemos un sustento para tipos de cambio en torno a los 6.60, por ejemplo, en el caso de Chile, para el cuarto trimestre del año, como punto medio. Y eso significa que podemos tocar niveles bajo eso de aquí al cierre del año. Y entonces es una especie de ir a tomar posiciones a mercados emergentes. Ah, y ahí está. Segundo, porque no hay riesgo moneda. Sí. O el riesgo moneda es más bajo, digamos. Sí. No hay que olvidar que todas estas monedas además se han corregido brutalmente en los últimos 2 años. Lo segundo es que, de alguna manera, si uno piensa en la extrema liquidez que va a haber todavía en los mercados desarrollados, seguir apostando a ganar rentabilidad en esos mercados es más complicado. Y eso significa que, y eso lo hemos visto, por ejemplo, en flujo a renta fija internacional, es que de alguna manera los inversionistas empiezan a buscar dónde puedo tomar algo de riesgo para tener algo de retorno esperado en mi portafolio. Claro, yo antes de Brexit me acuerdo, había varios informes que decían que hay una burbuja de renta fija que se iba a desplomar. No. Sobre todo los bonos soberanos de países sanos como Alemania, Estados Unidos, Inglaterra. Y algo corrigieron incluso a la baja. O sea, si uno ve el bono del Tesoro hoy día está incluso más bajo de lo que estuvo en niveles de Lehman Brothers. Entonces, de alguna manera eso empieza a estresar mucho la manera el retorno esperado que yo podría tener en mercados desarrollados. Y tengo que ir a buscar algo de riesgo en alguna parte. Ya llevo casi 3 años con retorno muy bajo en las carteras. Y eso de alguna manera nosotros creemos en lo que estaba tratando de buscar el inversionista. Si esto es volvamos a la partida, bueno, de alguna manera tengo que sortear este escenario de tasas bajas soberanas en el mundo desarrollado y salir a buscar algo de retorno y riesgo también en otras regiones. Entonces esto puede terminar siendo, y ahora hagamos el switch a Chile, siendo positivo porque primero se mantienen las tasas bajas, que quiere decir que las tasas de financiamiento en una economía que se está endeudando no van a seguir siendo
baja y cercano a niveles históricos. Y por otro lado también le quita presión al Banco Central, ¿o no? El Banco Central tiene más espacio. Hay algunos economistas, no sé cuál es el último informe de ustedes, pero hay varios departamentos de estudio que ya están sugiriendo que creen que ahora, dado lo que dijo Rodrigo Vergara en sus últimas 2 presentaciones, en la entrevista que le dio a Reuters, sugieren de que se está generando ya un espacio como diciendo, mira, por ahí incluso podríamos recortar. Hay un punto, por ejemplo, en términos de primas por riesgo, en que Chile, la verdad que se ha estabilizado bastante a nivel internacional. En términos de costo financiero, costo de acceso a financiamiento externo, se ha mantenido estable esa prima y eso ha sido favorable. Segundo, el cambio de mood respecto a lo que podría ser la Reserva Federal efectivamente es un ingrediente para considerar qué podría hacer el Banco Central en Chile. No es el único, pero es importante. ¿Pero ustedes lo ven como que está bien la tasa? O que aquí hay 3 cosas que han pasado, que es que había nosotros en nuestro escenario inicial, como estábamos bastante optimistas en actividad hacia la segunda mitad del año, que eso lo mantenemos. ¿Ustedes siguen optimistas de que la economía del segundo semestre que va a ser mucho mejor que la primera mitad? Van a haber números en rangos de IMASEC del 2,5-3%, incluso más alto en algunos meses. Eso lo mantenemos. Lo que sí pasa es que con este nuevo escenario internacional, el ajuste de tipo de cambio que nosotros veíamos hacia el cierre del año se nos adelanta. Ya. Cuando eso se nos adelanta, se nos generan aún más sesgos a la baja en nuestra proyección de inflación para el cierre de año, incluso para el 2017. Ya. Nosotros estábamos de los más bajos en inflación al cierre del 2016, con un 3,2%, que es más o menos, dependiendo del mes que uno mira la encuesta, medio punto debajo de lo que tenía el mercado y los analistas. Eso también tiene sesgo a la baja en nuestro escenario. Y eso, por supuesto, que le pone de un ingrediente adicional a probablemente tener un Banco Central más neutral. ¿Por qué siguen, sin entrar en mucho detalle, porque quiero aprovechar también de hablar de lo que se ve en el presupuesto, etcétera, ¿por qué ustedes siguen optimistas acerca de la segunda mitad del año? ¿Qué factores ven ustedes que creen que están? El último IMASEC, por ejemplo, en el cual el IMASEC no minero dio un crecimiento de 2,3%. Ese tipo de cosas que a ustedes les hacen ver de que ser más optimistas que la gran mayoría del mercado, que incluso algunos están rebalanceando a volver a rebajar sus proyecciones, que están entre 1,8 y 1,7. Sí. Nosotros tenemos la visión de que si uno mira algunos indicadores ligados a inversión, la inversión no cae este año, versus lo que tiene el mercado, versus el magro crecimiento que tienen las cifras del Banco Central para 2016, y por ahí viene una parte de la explicación. Segundo, en términos de consumo, por ejemplo, más allá de la volatilidad que han tenido las ventas minoristas, cuando uno ve cómo se hizo el ajuste de los consumidores, la verdad que el ajuste se hizo bastante fuerte de 2014-2015, 2015 sobre todo. Nosotros estamos un poco más optimistas en el 2016. ¿Por qué? Porque hay menos inflación, hay menos depreciación, hay menos factores detrás de las decisiones de consumo pegando negativamente este año. Y el empleo, el hecho de que este año finalmente, al menos en las cifras, se empezó a ver con prácticamente el frenazo a la construcción por el tema del IVA, que no va a tener eso, ¿no? Que ha aumentado el desempleo. No se ha disparado, no, pero está cerca de las 7. Está más alto y viene a reivindicar un poco los pronósticos de todos los analistas. Hace 2 años venimos esperando que la tasa de desempleo suba. Probablemente la última variable en ajustarse nomás. O sea, siempre el última y también cuando empieza a repuntar la economía también es la última en mejorar. Claro, y por eso nosotros hemos estado mirando más que nada cómo se está creando empleo. Es cierto que la creación de empleo ya se desaceleró hace bastante tiempo. Y lo que va cambiando un poquito el mix ahora, que un poco más de cuenta propia versus el asalariado estándar. Claro. Pero no es el mismo cuenta propia de antes tampoco. Y entonces, de alguna manera, lo que vemos nosotros es que buena parte de esta historia de masa salarial, por ejemplo, que hay detrás de consumo privado, ya se ajustó. O sea, buena parte del ajuste ocurrió en el 2014-2015. Ya estamos acostumbrados a que el empleo crezca menos. Y eso de alguna manera está en las decisiones de los bancos cuando otorgan crédito, está en las decisiones de consumo de la gente hace bastante tiempo. Si uno mira, por ejemplo, cuál era la percepción de los hogares respecto al mercado laboral en las encuestas de confianza de consumidores, eso se desacopló hace bastantes trimestres de la tasa de desempleo. Yeah. O sea, todo el mundo ya estaba bastante cauto en términos de gasto, a pesar de que la cifra oficial de desempleo era baja, ¿no? Y eso nosotros lo asociamos más a crecimiento del empleo, más o menos como lo mira el mercado en Estados Unidos, que a la tasa de desempleo propiamente tal. Bueno, hagamos el switch ahora, tú dijiste que siguen optimistas, que el segundo semestre van a ser cifras por arriba de 2%.
para el 2017 se viene la gran batalla que tiene un aspecto político fuerte, que es la batalla del presupuesto. El ministro de Hacienda ha dejado clarísimo... En medio de elecciones. No, en medio de elecciones, y sobre todo que las elecciones son en medio o justo después de que se apruebe el presupuesto. ¿No? Y vamos a ver lo que pasa. Pero bueno, tenemos una situación en que el ministro de Hacienda ha perdido sus batallas micro de tratar de rebalancear la economía, ¿no? En términos de la reforma laboral, el veto, pero ganan las macro. Pero las macros parece que sí ahí tiene el apoyo de la presidenta de que no va a dejar de que esta cuestión se le desordene, y que el gran mérito de los últimos 25 años, este acuerdo tácito, acuerdo político transversal de que Chile tenía que tener unas políticas macro balanceadas. Entonces le viene un déficit. Este año tuvieron que ajustar en 540 millones de dólares para llegar a esta meta, que en mayo sí el gasto se disparó, a pesar de que los primeros 4 meses está más bajo. Está la amenaza de que le bajen la clasificación crediticia de Chile. Y el próximo año ya se filtró que 3.3% de crecimiento real es lo máximo que se puede aspirar, y que a lo mejor tendría que meterle la mano a la FES, ¿no? ¿Cómo ven ustedes el 2017? ¿Cómo ven el presupuesto? ¿Cómo ven la política fiscal chilena, la situación fiscal? Es cierto que está la presión de las clasificadoras. Aquí no es un misterio que la deuda ha crecido, llevamos varios años de déficit. Las buenas señales que se dieron al principio del año con ajuste de precio de cobre de largo plazo, lo que podemos esperar de ajuste de PIB potencial también, yo creo que le va a poner bastante realidad a los parámetros que debieran considerarse para el gasto del 2017. Y acá lo importante es que el gasto crezca contenidamente, porque eso es lo que indicaría pensar en que el precio del cobre a largo plazo es más bajo de lo que creíamos antes, y que la economía puede crecer en el potencial más lento de lo que se pensaba. Esa es la decisión de gasto. Claro. Y mientras más contenida esté, probablemente bastante mejor. El 2017 se tiene que jugar más en el lado privado, si es que uno quiere ver recuperación de actividad, más en la inversión privada. Antes de más detalle, ¿cuál es la proyección de ustedes para el 2017? ¿Crecimiento de cuánto? De 2,8. Claro, que sigue estando en la parte alta de la banda, de los analistas. Eso te podría ayudar con ingresos efectivos más altos. O sea, terminar con un déficit efectivo probablemente más bajo del que uno podría estimar hoy día, en torno al 3% para el próximo año. En el plano de gasto, que está amarrado a ingresos estructurales, es donde hay que hacer la cuota de realidad. Y ahí es donde la pelea del ministro es lograr que efectivamente el presupuesto sea lo más ajustado a esa realidad posible. La idea de cómo lo financio, que es un poco lo que se ha estado discutiendo esta semana, es distinta, porque al final del día la regla fiscal pone estas anclas de cuánto crece el gasto, y después veo cómo lo financio. Veo si es que es razonable o no hacerlo con deuda, como se ha hecho todo este tiempo, si la deuda es moneda local o moneda extranjera, que hubo un mix de eso este año, a diferencia de años anteriores donde toda la deuda era moneda local, y si uso o no estos fondos que están depositados para supuestamente están para años de vacas flacas. Al final es ponerle número a qué es lo que es un año de vacas flacas probablemente, y decir, si ya llevamos varios años con déficit, si es el momento de beneficiar un poco el uso de esos recursos y frenar un poco el incremento de la deuda. Lo que pasa es que, mira, yo creo que fue a principios de este año, si no a finales del pasado, vino acá un colega tuyo, en ese momento era el economista jefe de Santander, Pablo Correa, que trabajó en Hacienda para el gobierno del Agua y trabajó en Hacienda para el gobierno de Piñera, y ahora se independizó, ¿no? Pero él dijo mira, el próximo año fue bastante premonitorio, dijo, el próximo año vamos a ver realmente cuán fuerte es el compromiso de Chile como Estado con la regla fiscal, dijo, porque hasta ahora siempre ha sido fácil. El verdadero, porque nosotros, dijo, en el gobierno de Piñera lo podríamos haber hecho, pero en vez lo dejamos a uno, por razones políticas, por el CAE, por las presiones, no, en un momento que deberíamos, no lo hicimos cuando era más fácil. Ahora se está cumpliendo lo que él te predijo, este debate. Ustedes cuando se juntan con sus clientes o cuando tú te juntas con tu equipo tuyo y lo ven, le tienen confianza de que ese cuarto de punto que él prometió que por los próximos 4 años, este año se va a cumplir, lo más probable que se cumpla, que el próximo año pueda cumplirse. Tiene bastantes chances de cumplirse. Sí, Yo creo que las señales que hemos visto, es cierto que es bien complicado cumplir la regla en este ciclo. Uno, deja de subir el precio de largo plazo del cobre,
y me enfrento con una caída de precio de largo plazo. Eso no se había visto en los últimos... Claro. Desde que parte la regla, de hecho. Claro. Algo de volatilidad había tenido el crecimiento potencial, pero lo que estamos viendo ahora es una baja notable. Esas señales las hemos visto en el sentido correcto, de hecho se han ajustado y lo que uno debería esperar del comité de expertos en esta vuelta es básicamente lo mismo. Esa señal indica que estamos comprometidos con la regla fiscal. La señal de financiamiento es distinta, pero la señal de gasto okay, sigue estando amarrada a respetar la regla fiscal. Y eso creemos que es lo más relevante. Las señales de cuánta deuda mostramos o no finalmente al resto del mundo y a las clasificadoras en particular, puede tener un mix que pueda ser adecuado. Tú, si fueras ministro de Hacienda, ¿usarías el FES el próximo año? Sería muy poco, la verdad. ¿Sí? Sí, usaría muy poco. No está claro todavía dónde finalmente se ajustan los parámetros de largo plazo con este ajuste de entorno global. ¿Tú preferirías ajustar el gasto o el de torta fuera de nuevo? No, yo creo que las condiciones para seguir endeudándose fuera siguen siendo razonablemente buenas. Ya. Bueno, No son las que teníamos pero igual cuando pagábamos seguimos, 50 puntos base de premio, pero siguen siendo razonables, siguen siendo muy bajas si uno compara con el resto de la emergente. La última pregunta, esto es una visión personal mía que algunos economistas concuerdan. Yo he sostenido acá en Quemaya que es obvio y que fue un gran error de los primeros 2 años de este gobierno afirmar de que todas estas reformas no iban a tener ningún impacto en crecimiento. El debate es cuánto, ¿no? Hay gente que ideológicamente dice que es la gran principal, otros dicen no, es un porcentaje, pero no se puede cuantificar. Pero yo digo que independiente que no hubiese estado en gobierno ahora, si hubiese sido un gobierno liderado por Hernán Vigi, Chile no estaría creciendo mucho más de lo que crece ahora, porque llegó a un tope estructural de su capacidad de crecimiento, y el cobre, etcétera. Y el mundo crece menos, que nosotros estamos muy abiertos al mundo, financiera y comercialmente. Los términos de intercambio fueron particularmente malos o se ajustaron particularmente fuerte para este tipo de economía. Efectivamente, las condiciones macroexternas son muy relevantes en esta historia. Ya, me gustaría hablar más, pero me están diciendo que ya me pasé como 5 minutos. Está bien. Felipe Jaque, economista jefe de la Red Vial, gracias por haber venido. Esta ha sido una nueva edición de La Mesa. Acuérdense de seguirnos por Facebook, Twitter, Instagram, y ya la verdad, como estoy viejo, se me olvidan todos los otros tipos, gama de redes sociales que ahora se meten a vernos y a seguirnos. Pero muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.